Buenas noches. Estoy aquí esta noche pues dándole la honra y la gloria al Señor. Pues tengo el privilegio de llevar el mensaje hoy. Le doy gracias al Señor porque el Señor es muy bonito, porque me da el privilegio de llevar el mensaje, de llevar a cabo pues su obra, y quería compartirles pues este mensaje hoy y que llegue a sus corazones, que lleve a cabo todo lo que el Señor quiera hablar en sus corazones en esta tarde, en esta noche. Entonces pues vamos a hacer esta oración. Padre, te alabamos y te bendecimos esta noche. Te damos gracias, Dios, porque tú eres grande y maravilloso. Tú te mueves con poder sobre nuestras vidas. Tú tienes control de todo, Señor, y te damos, santo y hermoso. Te damos gracias, Dios, porque nos das el privilegio. Entonces, en esta noche les voy a hablar un tema muy interesante que de pronto todos hemos en este momento hemos llegado a esa palabra como en algún momento nosotros nos ha pasado, o todos los días estamos dispuestos o estamos listos, o estamos llega el momento que de pronto nos llega. Entonces quiero que me acompañen al siguiente versículo, que dice así. Dice Mateo 26, 40, 41. Dice así, Mateo 26, 40, 41. Luego volvió donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, le dijo a Pedro. Estaba ahí hablando Jesús. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Les voy a leer de nuevo. Mateo 26, 40, 41. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y él los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, le dijo a Pedro. Estén alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces en esta noche quisiera hablar de un tema muy interesante que se llama la tentación. No sé si ustedes alguna vez han sido tentados o han tenido como ese deseo de hacer esa acción. Normalmente todos los días estamos dispuestos a la tentación. ¿En qué momento? Yo en una parte donde leí que decía, ¿qué significa la tentación? La tentación es un deseo de realizar una acción inmediata agradable. O sea, en el momento es agradable porque, wow, uno llega y dice, uy, es agradable, pero cuando se da uno de cuenta, es dañina a largo plazo, porque en el momento usted listo, llegó la tentación, usted decide si sigue o se aleja, pero más adelante les voy a comentar qué hacer en ese caso. Entonces, como modo de pregunta para ustedes, ¿qué es tentación? Algunos dirán, tentación para mí es de pronto los pasteles, las tortas. Conozco una persona que dice, mi tentación son los pasteles, yo sin los pasteles, entonces dice, uy, de pronto otra persona, mi tentación es irme por esa cuadra y encontrarme unos amigos y, uy, no, me tengo que volver porque yo sé que si voy a llegar a esos amigos, voy a resultar en cosas que no le agradan al Señor. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros caemos en tentación? ¿Qué pasa? Muchas veces nos desviamos de la fe en Dios. Podemos renunciar a nuestros principios y valores, o también podemos apartarnos del Señor cuando caemos en tentación. Entonces, como dice esta cita bíblica que está en Santiago 1:12, dichosos el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman.
Entonces el Señor nos da la salida, dice que debemos estar dichosos si llegamos a resistir, pero muchas veces en el camino nos vamos a encontrar dificultades, nos vamos a encontrar que el Señor, nosotros tenemos unos valores, tenemos unos principios y uno decide qué hacer. Entonces, no sé si alguien contestó en el chat la pregunta que les hice. Vamos a ver qué dice, para ustedes, ¿qué es tentación? Por acá dice Yamile Barrios, ¿es la motivación o la intención de hacer, ver algo, pensar en algo? Sí, es la motivación o la intención, exacto, es la intención o motivación. Muchas veces, como decía aquí en la introducción, la tentación es el deseo de realizar una acción inmediata, agradable. En el momento es agradable porque dice, wow. Entonces, algo que nos llama la atención, exacto. En el momento es agradable, nos llama la atención, pero a largo plazo hay unas consecuencias. Hay algo que de pronto nos va, más adelante, va a ser perjudicial para la salud de uno, de sus familiares, va a impactar a muchas personas. Entonces, eso muchas veces es llamativo. Pues ahorita acordándome que en el nuevo proyecto que yo tengo, pues que el Señor me ha dado el privilegio de ser de pronto más independiente y estar de pronto pendiente de las cosas del Señor. Y estaba aquella surtiendo unas colombinas, y esa colombina dice manzana tentación. Y entonces dice, me puse a leer las instrucciones y decía manzana tentación. Y en el momento dice manzana, wow, es una colombina que hice uno hermosa, pero dice tentación. Y entonces me dice, ¿por qué manzana tentación? Tentación es porque tiene un ácido. Entonces la tentación es como ese ácido que en el momento se ve hermoso, de pronto uno la consume y cuando ¡pum!, como un acidito. Entonces así es la tentación. O sea, lo atrae a uno y como que uno después, uy, ¿qué pasó? Entonces van a venir unas consecuencias a largo plazo. Entonces, como primer punto, en esta noche le coloqué alerta, atención. No sé si se acuerdan de ese humorista, los que miraban Sábado Feliz se llamaba Alerta. No, pero esa es otra clase de alerta. Alerta, atención. Entonces, el título de esta mañana se va a llamar título, ya me acordé. ¿Despiertos o dormidos? Se llama el título de esta noche. ¿Despiertos o dormidos? ¿Dormidos o despiertos? ¿Cómo lo...? ¿Dormidos o despiertos? Entonces, para que a ver si estaban pendientes. O sea, si estaban dormidos. Es dormidos o despiertos. Entonces, normalmente, dice así, el primer título de esta mañana se llama Alerta, Atención. Como primer... Despiertos. Bueno, entonces, como primer título tengo Alerta, Atención. Dice 1 Pedro 5:8. Practiquen el dominio propio, manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces dice así, 1 Pedro 5:8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Como primera medida debemos practicar el dominio propio. No debemos dejarnos dominar por la tentación. El Señor le va a dar una salida a uno.
debemos de estar siempre despiertos. Nosotros, todo mundo tenemos un enemigo en común, que él está siempre como al acecho, a ver en qué momento uno está para, para caer. Entonces él ronda como un león rugiente. Entonces en ese momento él como que uno está como por ahí, como dice, está por ahí como dormidito, como que muy relajadito, pero él como que ya está al acecho, como normalmente está el león rugiente, mirando a ver en qué momento uno va a estar ahí como dormidito, para así acecharlo uno y hacerlo caer en tentación. Debemos estar siempre vigilantes, debemos estar siempre delante de Dios, porque uno muchas veces está como muy relajado, está por ahí, uno piensa que todo está normal, pero el enemigo sabe cuál es la debilidad de uno, en qué momento uno puede estar cayendo en la tentación. Normalmente nosotros los seres humanos tenemos tres enemigos que batallan contra nuestra vida espiritual, que son el mundo. O sea, el mundo siempre los va a estar uno bombardeando de cosas llamativas que lo van a estar alejando de las cosas del Señor. El mundo siempre lo va a uno como a coger como que, no, pero usted para qué va a hacer devocional, usted para qué va a hacer eso, o usted para qué pronto va a hacer este proyecto, porque es que el mundo dice esto. La naturaleza pecaminosa es otro enemigo que nosotros normalmente tenemos en nuestra vida espiritual. Normalmente el enemigo siempre está pendiente cuáles son nuestras debilidades, siempre va a estar ahí latente a ver en qué momento esa persona, yo sé que su debilidad es de pronto la televisión y en ese momento como que como dicen por ahí, canaleando y si uno toma la decisión, sigue de largo o se devuelve, es porque ya en ese momento es cuando debe estar uno alerta, porque uno ya puede empezar a ver algo que no le agrada al Señor. Y Satanás siempre va a estar ahí como un león rugiente a ver en qué momento, en qué área uno es débil, en qué parte uno de pronto se mete de pronto por esa cuadra, que personas que de pronto no vienen al caso de ser amigos, porque normalmente uno deja muchas personas cuando uno llega a los pies del Señor, porque muchas veces hay personas que lo llevan a uno al libertinaje, a las malas amistades. Normalmente lo invitan a usted a hacer muchas cosas que no tienen que ver con el amor al Señor. Entonces en nuestra vida espiritual siempre va a haber eso, el mundo, la naturaleza pecaminosa, y Satanás siempre va a estar ahí como que al acecho que debemos hacer. Él va a estar ahí como un león rugiente, y nosotros debemos de estar siempre vigilantes y estar dispuestos a la obra del Señor. Entonces, acompáñenme a Marcos 13, 33, 36. Dice así: estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Es como un hombre que sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno una tarea, y le manda al portero que vigile. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, ni si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y nos encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos: manténganse despiertos, mantenernos siempre despiertos, no relajarnos en nuestra vida espiritual. Debemos estar siempre despiertos, debemos siempre no confiarnos en nuestra vida espiritual. Es que muchas veces uno recibe un mensaje y uno como que sí, ese versículo ya lo había leído, pero muchas veces el Señor le quiere uno hablar de otra manera para la iglesia, para uno mismo, o que uno transmita ese mensaje. Entonces muchas veces debemos estar siempre vigilantes, debemos estar siempre practicar el dominio propio, estar siempre despiertos, estar siempre, no relajarnos, porque muchas veces uno dice, hoy sí hice devocional, mañana no, hoy sí hice esto, mañana no. Entonces siempre el Señor uno tiene que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchas veces mientras uno se encarga
de las cosas del Señor, el Señor se encarga de las cosas nuestras. Uno debe ser sensible en el transcurso del día, porque muchas veces Dios lo interrumpe para que uno comparta, para que un mensaje de aliento, y muchas veces uno en su entorno, uno siempre dice como que, uy, pero ahorita estoy como ocupado, soy en otro, pero entonces muchas veces esas interrupciones del Señor son buenas, porque Él nos va a dar las palabras que debemos decirle a esas personas. Nosotros debemos estar siempre debemos estar siempre despiertos. Debemos estar siempre a la vanguardia para poder así llevar el mensaje. Entonces, muchas veces nosotros tenemos debilidades. Nosotros tenemos... Dios muchas veces conoce nuestras debilidades y Él nos va a dar la salida. Nosotros normalmente... eso ya sería como un punto 2. ¿Cuál es tu debilidad? Como eso es como un signo de pregunta. ¿Cuál es tu debilidad? Entonces muchas veces nosotros, cada uno sabe cuál es su debilidad y en qué área es débil. Entonces uno siempre tiene que estar ahí, como dice acá en Romanos 8, 26, 27. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresar con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. El Señor sabe cuál es nuestra debilidad. El Señor, nosotros debemos reconocer para no exponernos. Como les decía ahorita, muchas veces uno sabe que de pronto mi debilidad es las gaseosas, entonces no, o un alimento o algo que de pronto antiguamente nos ha encantado. Entonces, como decía, el enemigo siempre va a estar ahí. Yo sé que a esta persona le encanta esto, entonces le voy a poner esto, o voy a ponerle como esa cascarita. Pero Dios siempre nos da la salida. Muchas veces el Señor nos da unas claves para salir huyendo. Entonces la clave es la oración y el ayuno. Si uno está en comunidad con el Señor, en constante oración, y uno ora por esa debilidad, el Señor siempre lo va a uno a sacar adelante, le va a dar uno el respaldo. Y una de las otras claves es el ayuno. Nuevamente, pues yo sé que a muchas personas les cuesta ayunar, pero no necesariamente. Muchas veces uno ve ayunar de pronto, no voy a comer en todo el día algo, o mediodía, sino muchas veces uno puede ayunar redes sociales, puede ayunar un alimento que de pronto le guste o no. Hoy no voy a comer este alimento. O de pronto uno puede decir, hoy no voy a ver televisión. Como dijo una vez mi hijo, papi, esta semana voy a ayunar televisión. Dijo, ¿en serio? Me dijo, sí, porque es que me he dado cuenta que cuando yo entre semana veo televisión, el rendimiento en mi colegio es muy bajo. Pero cuando las veces que yo he dejado de ver televisión entre semana, me va súper bien. Y yo, me parece excelente, hijo, porque entonces es el respaldo del Señor, porque tú no vas a dejar esa parte que a ti te gusta para los fines de semana. Entonces te vas a concentrar en el estudio. Entonces muchas veces Dios nos da la salida, nos da esas armas para poder salir adelante. Aquí tengo otra cita bíblica que está en Salmo 73, 26. Dice así, Salmo 73, 26. Podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Muchas veces espiritualmente, en sus fuerzas, uno no puede hacer nada, porque la verdad uno quisiera en sus fuerzas, sí, es que voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero si uno no le deja ese problema al Señor, uno en sus fuerzas va a volver a caer, van a volver a aparecer sus amigos que le van a hacer caer en tentación. Entonces Dios siempre nos va a fortalecer, porque nos va a dar la salida.
vamos a leer este versículo, este salmo, esta cita bíblica que está en Salmos 73, 21, 28, que es como una conclusión a esta cita. Dice así, Salmo 73, 21, 28. Dice así, se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia. Me porté contigo como una bestia, pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo. Y más tarde me acogerás en gloria, aquí tengo en el cielo sino a ti. Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón, Él es mi herencia eterna. El versículo de ahorita, el 26. Parecen los que alejan de ti, tú destruyes a los que son infieles. Para mí el bien está cerca de Dios. He hecho el Señor soberano mi refugio para contar todas tus obras. Este salmo nos va a dar la salida, porque muchas veces nosotros somos como necios o somos ignorantes o como dice acá, somos como bestias, porque muchas veces, perdón, porque uno como que sabe que no puede meterse por allá y uno como que se mete, es como una bestia. Entonces Dios siempre le da a uno la salida, entonces Él siempre está con nosotros y Él siempre podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón, entonces Él es nuestra herencia. Entonces, si nosotros actuamos o nos dejamos llevar por nuestras emociones, entonces vamos a cometer errores. Entonces Él siempre va a estar ahí dispuesto a ayudarnos, a fortalecernos, a destruir al enemigo, a alejarnos de esas personas que de pronto, normalmente los jóvenes son muy atacados en esa parte de los jóvenes que tienen amistades que los lleva como al libertinaje, a hacer muchas cosas que no deben estar haciendo. Entonces Dios siempre nos va a dar la salida, nos va a dar ¿dónde se me va? A la derecha. Entonces, muchas veces nosotros debemos dejar que Dios actúe en nuestros corazones, en el corazón de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y entonces es como dice acá en Salmo 73, 21, 28. Muchas veces uno es necio, ignorante, o toman malas decisiones y más adelante pues vienen las consecuencias. Entonces debemos rodearnos de personas que le edifiquen a uno, personas que lleven a cabo el mensaje, que podamos hacer lo que el Señor nos manda hacer, que es huir de la tentación. Y para eso el Señor nos da unas armas que debemos siempre ponerlas en práctica. Como un punto 3, nuestras armas. Dice 2 Corintios 10, 4, 5. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y lleva cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Debemos estar bajo la cobertura del Señor, colocar en práctica las armas que el Señor nos ha dado. Debemos estar siempre dispuestos a aprender cada día más de Él, tener un conocimiento para así muchas veces compartir a las demás personas. Y muchas veces, normalmente cuando una persona se acerca a uno, esa persona tiene una debilidad, entonces uno debe tener unas armas para así poder compartir y llevar a cabo el mensaje. Entonces debemos estar bajo su cobertura, debemos colocar en práctica cada una de esas armas, y una de esas armas, como un punto, puede ser 3,
Puede ser A, es la oración, es una de las armas más importantes. La oración, que está en Filipenses 4, 6, 7, dice: no se inquiete por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Debemos, como decía una vez que decía, debemos orar y después orar y después volver a orar y después de orar volver a orar y actuar y esperar cuál es la voluntad del Señor. Muchas veces el Señor nos da una arma, la más importante de todas es la oración. Yo pienso que cuando uno por la mañana hace su devocional y lo primero que uno hace en la mañana es orar, pedir que el Señor le hable a uno, le ayude a uno, le dé uno la fortaleza, le dé uno la sabiduría, cómo debe de tratar a su esposa, a sus hijos, a sus familiares, a sus vecinos. Debemos siempre esperar también cuál es la voluntad del Señor, porque muchas veces uno ora y el Señor pues en su tiempo, porque a veces uno quiere las cosas para allá, como hacen los niños. Yo quiero esto, pero si no es la voluntad del Señor, entonces es en su tiempo. Entonces debemos orar y esperar la voluntad, pero también debemos orar y actuar, orar. Muchas veces uno ora y se queda orando, pero no, debemos orar y actuar. Si el Señor ya le mostró a uno algo, que hemos un proyecto, pero no como que se queda ahí. No, debemos ya actuar porque el Señor ya va delante de nosotros. Y es otra de las armas que tenemos para que el Señor nos da es el ayuno. El ayuno dice así. Está en Mateo 17, 18, Mateo 17. Venga, que tengo aquí. Bueno, dice así, no estoy claro si es la cita bíblica, pero dice así: pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve lo que haces en secreto te recompensará. Muchas veces debemos tener la frente en alto, no decir, es que estoy ayunando, estoy haciendo un ayuno de 40 días, pero muchas veces uno pone como que cara de, como una vez me contaban una anécdota que me decía, es que estoy ayunando 40 días, y yo, bien, pero, ¿y entonces por qué esa cara? No, pues que... Entonces muchas veces la gente dice, es que estoy ayunando, pero pone cara de tristeza. Nosotros debemos es ayunar, poner nuestra frente en alto, y el Señor recompensará todo lo que hacemos en secreto. Debemos orar y ayunar. Debemos poner siempre debemos estar ayunando, y así nuestro Padre pues nos va a recompensar, nos va a llevar la salida. Cuando tenemos un plan, un propósito, o tenemos algo que hacer en el transcurso de la semana, debemos orar y ayunar, porque esa es como una de las armas que el Señor nos da: la oración, el ayuno, y el otro arma que el Señor nos da es estar alertas. Estar alertas, porque estar alertas, perdón. Estar alertas. Entonces tenemos ya la oración, tenemos ya el ayuno, y debemos estar alertas. Está en Lucas 21, 34, 36. Tengan cuidado, no sea que se le endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentar delante del Hijo del Hombre.
Debemos estar siempre alertas, debemos estar pendientes de nuestras preocupaciones. Como le decía ahorita, muchas veces uno se preocupa por cosas del mundo o cosas que de pronto son insignificantes. Muchas veces uno como que, ay Señor, ¿ahora qué va a hacer con eso? Pero Dios tiene el control de todo. Debemos estar siempre preparados, porque uno no sabe en qué momento el Señor puede venir por nosotros. Y si ese día yo estoy enojado con alguien o no estoy en pureza y en santidad, debemos estar siempre alertas, debemos estar siempre, no endurecer nuestro corazón, porque muchas veces por no estar preocupado, deja de lado las cosas del Señor, como que las cosas no fluyen. Entonces debemos estar siempre alertas, estar pendientes, dejar de estarnos preocupando por las cosas que no valen la pena. Muchas veces debemos estar siempre dispuestos y salir huyendo. Uno de los ejemplos más representativos está en huir. Dice, está en Génesis 39, 10, 12. Dice así: y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró a la casa para cumplir sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar la agarró del manto y le rogó: acuéstate conmigo. Pero José dejó el manto en manos de ella y salió corriendo de la casa. Debemos salir corriendo, es la mejor decisión. Todos debemos tener como ese José en nuestro corazón. Debemos estar firmes a huir a nuestras tentaciones. Muchas veces él estaba ahí en su responsabilidad, en lo que tenía que estar haciendo. Él estaba firme. Y muchas veces el Señor nos da esas armas, nos da la oración, el ayuno, y nos da la salida para salir, para estar despiertos, estar listos y latentes a no caer. Entonces debemos salir corriendo. Entonces, por eso dice, salir corriendo es la mejor decisión. Todos debemos ser un José, estar firmes para huir de nuestras tentaciones. El Señor siempre nos va a dar la salida, nos va a dar la victoria. Entonces debemos siempre salir huyendo. Entonces debemos siempre ser como ese José, estar siempre dispuestos a glorificar al Señor, estar firmes, estar despierto. ¿Usted se imagina si José hubiera estado dormido, como dice el título? Como que, como todo relajado, haciendo sus quehaceres, y que llegara aquella señorita y venga, entonces él hubiera caído, pero él estaba firme en sus convicciones porque él estaba despierto. Entonces yo creo que él todos los días se levantaba, oraba, ayunaba y estaba alerta, y en el momento que llegó la tentación, pues salió corriendo, salió. Entonces todos debemos estar dispuestos para salir corriendo. Pero lo más importante de todo esto es, como dicen por acá, a correr se dijo. Pero Dios nos da la salida, nos da el privilegio y nos da la victoria. Como un cuarto punto, Dios te da la victoria. Esa victoria tiene que ser una victoria grande. Entonces, acompáñenme a 1 Corintios 15:57. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estar dispuesto a recibir su ayuda. Debemos estar firmes, progresando en la obra del Señor. Estar dispuesto a recibir la ayuda es porque Él siempre nos va a dar la victoria para salir adelante, para salir huyendo, para estar listos para salir corriendo a no caer en la tentación. Debemos estar firmes
Debemos estar ahí siempre despiertos, no dormidos, no relajarnos, como decía ahorita atrás. Debemos estar progresando en la obra del Señor. Siempre el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros, pero uno como que está ahí quietecito, como que dormidito. Entonces siempre debemos estar despiertos, estar listos, porque el Señor, como dice en Proverbios 21:31, se alista el caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. No depende de nosotros, como dice el Proverbio 21:31. El Señor nos da la victoria, el Señor nos da la salida. Nosotros debemos estar siempre firmes en la obra del Señor. Siempre nos va a dar el privilegio de edificarnos, de cada día aprender del Señor en cada prédica, cada miércoles, cada domingo, en los ayunos. El Señor siempre nos da unas herramientas para estar listos, porque no dependemos de nosotros, sino la victoria es del Señor, y Él siempre nos va a dar la salida, nos va a dar esa victoria. Como dice acá en Juan 5:4, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Los que nacemos de Dios vencemos al mundo. Él nos da la victoria y debemos permanecer en nuestra fe, recordando siempre. Entonces aquí dice, los que nacemos de Dios vencemos al mundo. O sea, muchas veces el Señor nos dio el privilegio de recibirlo como nuestro Señor y Salvador, y entonces Él ya venció el mundo, los que nacemos de Dios. Y Él nos da la salida para permanecer en nuestra fe. Muchas veces recordando lo que Él hizo en la cruz, que Él murió, resucitó, para que vivamos en victoria, para que resistamos de la trampa del enemigo. Porque muchas veces Él va a estar ahí siempre como león rugiente, va a estar ahí como que latente a ver cuál es nuestra debilidad, cuál es nuestra tentación, en qué parte sos débil. El mundo le va a uno ofrecer muchas cosas maravillosas, pero uno debe estar siempre alerta y no dormirse. Por eso dice, ¿despiertos o dormidos? O dormidos o despiertos. Entonces, porque es que la tentación es algo como que hermoso, agradable, pero más adelante uno como que las consecuencias son grandes. Dios nos da la salida, por eso debemos estar siempre alerta, debemos estar siempre firmes y identificar cuál es nuestra debilidad. Muchas veces orar y pedirle, por lo menos las personas que somos casadas, a nuestras esposas, decirles cuál es nuestra debilidad, para que muchas veces ella nos colabore con esa parte. Y siempre orar, debemos estar ayunando, debemos estar alerta siempre, y lo más importante es huir, porque muchas veces estoy orando, estoy ayunando, estoy alerta, pero si yo no salgo corriendo, como decía ahorita, pues el enemigo va a estar ahí como un león, a ver uno en qué parte es débil. Entonces, porque muchas veces el enemigo le pone a uno cosas hermosas, y uno más adelante va a encontrar la consecuencia de eso, de ese pecado. Entonces, dice, los que nacemos de Dios vencemos al mundo. Él nos da la victoria y debemos permanecer en nuestra fe, recordando siempre que Jesús murió y resucitó para que vivamos en victoria y resistamos a la trampa del enemigo. Entonces, esta noche, como conclusión, está en 1 Corintios 10, 12, 13. Dice así, 1 Corintios. Dice así, 10, 12, 13. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes se imaginan, pero por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tengan cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común
al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Él nos va a dar la salida. Nosotros debemos estar siempre en constante oración, debemos estar en ayuno, debemos huir de la tentación, debemos siempre, no depende de nosotros, el Señor nos da la victoria. Él siempre nos va a dar la salida, por eso debemos resistir. Debemos siempre llevar a cabo el plan que tiene con cada uno de nosotros. Entonces, para que tengan en cuenta cada uno de estos pasos que hemos visto esta noche, que debemos estar siempre alertas, debemos siempre estar pendiente de cuál es nuestra debilidad, debemos siempre estar con nuestras armas listas para estar en oración, en ayuno, en intimidad con el Señor. Debemos estar siempre alertas para huir, como lo hizo José, porque muchas veces el enemigo está ahí latente a ver qué. Entonces debemos es salir corriendo, y salir corriendo es la mejor decisión que todos debemos ser, como un José, estar firmes y salir huyendo de nuestras tentaciones. Entonces el privilegio que nos da es que el Señor nos da la victoria, nos da el privilegio de estar en nuestra fe, para así llevar a cabo lo que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros, como sacerdotes en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestra ciudad, porque vamos a impactar naciones, vamos a impactar a muchas personas. Entonces, espero que este mensaje les haya llegado a su corazón, lo coloquen en práctica. Entonces vamos a hacer una oración, que este mensaje les haya llegado a sus corazones, que el Señor está siempre ahí dispuesto a darle la salida. Entonces vamos a orar y le damos a dar gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos esta noche. Te damos gracias, Dios, porque nos das el privilegio, Señor, de recibir tu palabra. Permítela, Señor, poner en práctica, Señor, cada día, Señor. Gracias, Dios, porque nos das el alerta, nos das siempre el privilegio de estar despiertos, Señor, estar vigilantes. Nos das unas armas para seguir adelante, Señor, y pelear esa batalla, Dios, que tú nos das, Señor. Sabemos que el enemigo anda, Señor, como león rugiente, Señor, buscando a quien devorar, pero tú nos das la salida y nos das la victoria, Señor. Bendice, Señor, los planes y propósitos que tú tienes, Señor, con Villavicencio, Señor, con nuestro diario vivir, Señor, con nuestros hogares, Señor, en nuestras casas, en nuestros hogares, Papito Dios, con nuestro ministerio, Dios, con nuestros trabajos, Dios. Gracias, Dios, porque nos das el privilegio de alabarte, glorificarte, de exaltarte, Dios, Señor, de poner en victoria, Señor, de llevar a cabo, Señor, el plan que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que Dios nos va a dar la victoria siempre, y vamos a estar siempre despiertos, Señor, despiertos, no dormidos, sino despiertos para seguir huyendo al acecho del enemigo, Señor. Gracias, Dios, porque nos da el privilegio, Señor. Bendice, Señor, las personas que van a recibir este mensaje. Bendice, Señor, su corazón. Bendice, Señor, lo que tú quieres enseñarnos, y le vas a enseñar, Señor, a la congregación, a las personas que van a recibir este mensaje tuyo, Dios. Bendice, Señor. Toma el control, Señor, poderlo poner en práctica, Señor, en nuestros hogares, en nuestro diario vivir, Dios, Señor. Y gracias, Dios, porque nos das el privilegio de alabarte, glorificarte, exaltarte, poner en tus manos, Señor, todo lo que tú nos has enseñado, Señor. Y gracias, Dios, porque sabemos que Jesús murió, resucitó, pero Él nos dio la victoria, Señor. Él nos da el privilegio de seguir adelante, Señor, con nuestras metas y propósitos, Señor. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Una feliz noche para todos.